Buenas tardes, chicos de tercer año de secundaria. Vamos a desarrollar el curso de química, la sesión número 1, que es estructura atómica 1. En ello vamos a explicar el experimento de Rutherford y las partículas subatómicas fundamentales. Les sugiero que para poder entender esto, lean primero las fichas que les he enviado. Denle una lectura y luego ven el video para que se entienda mejor. Bien, todos sabemos que la materia está conformada por átomos. Aquí tenemos al átomo, una representación de ello. También sabemos que dentro del átomo se encuentran los protones, que están representados de azul, y los neutrones, los cuales se encuentran en el núcleo del átomo. Alrededor de ellos están girando los electrones. En la región en la que giran los electrones se le conoce como nube electrónica. Pero, ¿cómo se llegó a descubrir que el núcleo del átomo estaba cargado positivamente? Bueno, ese descubrimiento lo logró Ernest Rutherford y vamos a hablar un poquito de su experimento. ¿Cómo fue que descubrió eso? Bien, aquí tenemos a Ernest Rutherford. Él fue un científico británico. Él también descubrió las partículas alfa, beta, con la radiación del uranio. Bien, él fue el que descubrió que la carga que el núcleo estaba cargado positivamente. Y vamos a explicar cómo fue su descubrimiento. Bien, el experimento de Rutherford consistió en lo siguiente. Consistió en bombardear una fina lámina de oro con rayos alfa. Vamos a imaginar que esta es una lámina de oro, la fina lámina de oro, y que de la pistolita salen los rayos alfa. Bien, él observó que la mayoría de los rayos alfa atravesaban la lámina sin sufrir desviación, la atravesaban totalmente, sin que se desviaran. Pero algunos rayos alfa sí se desviaban, la atravesaban pero se desviaban. Y muy pocas, como las balas que representan a esas pocas partículas alfa, rebotaban, como lo que sucede con la bala. Esas balitas representan a aquellas partículas alfas que rebotaban al chocar con la fina lámina de oro. Lo que sucedió en el experimento de Rutherford fue similar a lo que sucedería si tratamos de tirar pequeños bollitos de papel a través de una reja. La mayoría pasará sin desviarse, porque la mayor parte de la reja es espacio vacío. Algunos pasarán desviándose, porque solo algunos alcanzan a tocar los barrotes de la reja. Muy pocos rebotarán, porque son muy pocos los que chocan de frente contra los barrotes de la reja. Volviendo al experimento de Rutherford. Cuando él lanzaba las partículas alfa a través de la lámina de oro, lo que sucedía a nivel atómico era lo siguiente. La mayoría de los rayos alfa atravesaban la lámina de oro sin desviarse. Esas flechas indican la dirección de los rayos alfa que atravesaban los átomos de la lámina de oro y no se desviaban. ¿Por qué? Porque igual que en el caso de la reja, la mayor parte del espacio de un átomo es espacio vacío. Como pueden ver, las flechas que indican la dirección de los rayos alfa no están pasando por el centro del átomo, que es el núcleo, sino alrededor de ellos, alrededor del núcleo. Bien, en el segundo caso, había partículas o rayos alfa que atravesaban pero se desviaban ligeramente. ¿Por qué? Porque pasan muy cerca de los centros con carga eléctrica del mismo tipo que los rayos alfa. El núcleo del átomo tenía carga positiva. Entonces, cuando los rayos alfa pasaban muy cerca de él, se desviaban un poco. Pero hasta ese entonces Rutherford no sabía que el núcleo del átomo tenía carga positiva. Bien. Y también observó que unos cuantos rayos alfa rebotaban. Muy pocos rebotaban porque chocaban frontalmente con el núcleo, que tenía carga positiva. Entonces, esto lo llevó a Rutherford a concluir que el átomo tenía que tener en el centro
un núcleo que tenía carga positiva. Todavía no sabía que eran los protones. Ya eso lo descubrió después. Entonces fue así como con el experimento de Rutherford se descubrió, ¿no?, que el átomo tenía carga, que el átomo tenía en el núcleo carga positiva. Bien, ahora tenemos aquí las partículas subatómicas fundamentales, que son el electrón, el protón y el neutrón. Su símbolo del electrón es una E con un signo menos, que significa que tiene carga negativa. El protón con una letra P con un signo más, que significa que tiene carga positiva. Y del neutrón, letra N. La carga del electrón es -1, carga negativa, y la del protón +1, carga positiva. Ambos tienen la misma carga, 1, 1. El neutrón no tiene carga, 0. La masa del electrón, del protón y del neutrón aquí les he puesto en numa. ¿Para qué? Para que se pueda distinguir con facilidad quién de las tres partículas tiene menor masa. Y si nos fijamos bien, el electrón es el que tiene menor masa. Su masa es casi 0. Entre el protón y el neutrón, las masas casi son similares. Pero si nos fijamos en la tercera cifra de aquí, la del neutrón es mayor. Entonces, podemos decir que la masa del neutrón es mayor que la masa del protón y la masa del electrón. Esta es la relación. Ahora, aquí la masa de cada uno de ellos, del electrón, del protón y del neutrón, está en gramos. Aquí les he puesto en numa, pero aquí está en gramos. Entonces, la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. La masa del protón, 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Y la masa del neutrón, 1,675 por 10 a la menos 24 gramos. Con estos valores son los que se van a trabajar en los ejercicios posteriores. Por eso es que también les he puesto aquí en gramos. Bien, la notación atómica. La notación atómica es la forma de representar al átomo con sus protones y neutrones. Aquí tenemos la representación de un átomo. La letra E representa el símbolo del elemento químico. La letra A, que va en la parte superior izquierda, ¿sí?, ese es su lugar, representa el número de masa. La letra Z, que va en la parte inferior izquierda, el número atómico. Y la letra Q, que es la carga, representa la carga del átomo. Si no tiene carga, no va nada. Bien, sabemos que la masa del átomo se concentra en el núcleo. ¿Y en el núcleo quiénes están? Los protones y los neutrones. Como explicamos en el cuadro anterior, los electrones tienen una masa cercana a 0, casi no tienen masa. Por lo tanto, la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Y en el núcleo, como vuelvo a repetir, están los protones y los neutrones. Por lo tanto, la masa del átomo, que está representada con la letra A, es igual al número atómico, que es igual al número de protones, ¿sí? Z es igual al número de protones, más el número de neutrones. Entonces, aquí en esta representación vemos el número de masa y el número de protones. Si nosotros queremos saber cuántos neutrones tiene el átomo, lo único que hacemos es despejar. Despejamos n, que es el número de neutrones, ¿sí?, y sería igual al número de masa menos el número atómico. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Ahora sí, vamos a desarrollar un ejemplo. Aquí vemos la notación científica de un átomo. Aquí tenemos el símbolo C, que representa al símbolo del elemento carbono. En la parte superior izquierda tenemos el número 14, representa la masa. Entonces, la masa sería 14. Y en la parte inferior izquierda, ¿quién iba? El número atómico. Por lo tanto, 6 es el número atómico. Y el número de neutrones, ¿recuerdan? El número de neutrones dijimos que era igual al número de masa menos el número atómico. Entonces, ¿el número de masa quién es? Es 14. El número atómico es 6. Entonces, al restar 14 menos 6, tenemos
8. Entonces, el número de neutrones es 8. Y la carga del átomo, como no hay nada aquí, entonces la carga del átomo es 0. Y dijimos que cuando la carga del átomo es 0, no se coloca nada. No vamos a poner 0, no. No se coloca nada. Bien, ahora vamos a resolver algunos ejercicios de aplicación. Y ustedes van a resolver el resto guiándose de estos ejemplos. Empezamos. Ejercicio número 1. Dice, en el núcleo de un átomo, la razón entre el número de neutrones y protones es de 6 a 4. Si su número de masa es 90, determinar su carga nuclear. Bien, entonces como datos nos dan el número de masa, 90. Y la razón entre el número de neutrones y protones es 6 cuartos. ¿Qué significa la razón? Significa que al dividir el número de neutrones entre el número de protones, lo que vamos a obtener es 6 cuartos. Esto no significa que n sea igual a 6 y que p sea igual a 4, sino que, repito, la razón significa que al dividir el número de neutrones entre el número de protones es igual a 6 cuartos. Bien, ¿qué nos pide hallar el problema? La carga nuclear. La carga nuclear es el número atómico, que es igual al número de protones. Bien, aquí vamos a despejar n. ¿Sí? Entonces, como nos dice el problema, la razón entre el n y p es igual a 6 cuartos. Entonces, aquí p que está dividiendo pasa a multiplicar. Y nos queda que n es igual a 6 cuartos de p. Ahora sí, ya sabemos que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Pero como en el problema nos dan, el número de masa es igual a 90. Y el número atómico es igual al número de protones. Y el número de neutrones lo tenemos aquí. Reemplazamos. Entonces, reemplazamos. El número de neutrones es igual a 6 cuartos de protones. Ahora sí. Sacamos mínimo común múltiplo. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. 4p más 6p sobre 4. Es igual a 90. Ahora, este 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y nos queda 4p más 6p es igual a 4 por 90. Ahora, al sumar estos dos, tenemos 10p, que es igual a 4 por 90. Ahora, este 10 que está multiplicando va a pasar a dividir. Simplificamos décima, novena, décima 1, décima de 90 es 9. Y nos queda 4 aquí y 9 arriba. 4 por 9, 36. Entonces el número de protones es igual a 36. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. El ejercicio 2 nos dice, un átomo neutro tiene igual cantidad de nucleones fundamentales. Si presenta 18 electrones en su zona extranuclear, determina el número de masa de dicho átomo. Bien, datos. Como nos dice un átomo neutro, significa que su carga es 0. Un átomo neutro significa que su carga es 0. ¿Qué más nos dice? Que tiene igual cantidad de nucleones fundamentales. Quiere decir que el número de protones es igual al número de neutrones. ¿Quiénes son los nucleones? Los nucleones son los protones y los neutrones. Y si nos dice que tiene igual cantidad de nucleones, lo que nos quiere decir es que el número de protones es igual al número de neutrones. Bien, ¿qué otro dato nos dan? Presenta 18 electrones en su zona extranuclear. Quiere decir que entonces el número de electrones es igual a 18. ¿Qué nos pide hallar? El número de masa. Ya está. Entonces, hacemos la notación atómica. Sea X, el símbolo del elemento químico, A, número de masa, y Z, número atómico, y Q, su carga. Bien, aquí en este problema hay que tener en cuenta, hay que tener en claro el siguiente concepto. Un átomo neutro significa que su carga va a ser 0. ¿Ok? Otro concepto dice, los nucleones. Los nucleones son los protones y los neutrones. Como se encuentran en el núcleo, por eso se les llama nucleones. Aquí en este problema nos dice, tiene igual cantidad de nucleones. Hay igual cantidad. Entonces quiere decir que los protones es igual al número de neutrones. Ahora sí,
Hemos dicho que el número de electrones es igual al número atómico menos la carga. Bien, entonces el número de electrones es 18, nos dan en el problema. Entonces es igual al número atómico menos la carga, pero la carga ¿quién es? La carga es 0, entonces es 0. Bien, entonces el número atómico entonces sería igual a 18 y por lo tanto también sería igual al número de protones. Entonces ya hallamos el número atómico y ya hallamos el número de protones, que es igual a 18. Ahora, si el número de protones es igual a 18, entonces el número de neutrones también es igual a 18. ¿Por qué? Porque en el problema nos dicen que la cantidad de nucleones son iguales. Ahora, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar el número de masa. Entonces sabemos que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Entonces, ¿el número atómico quién es? Es el número de protones y es igual a 18. El número de neutrones es 18 también, por lo tanto el número de masa es igual a 36. Ahora vamos a resolver el problema número 9. Y dice, la diferencia de cuadrados de los números de masa y atómico es 481. Si el número de neutrones es 13, calcular el número de masa. Datos. Entonces nos dice que la diferencia de cuadrados entre el número de masa y el número atómico es igual a 481. El número de neutrones es igual a 13, que nos pide hallar el número de masa. Bien, otra vez, sabemos que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Y para saber el número de neutrones simplemente despejamos y esto es igual al número de masa menos el número atómico. Bien, ahora sí, la resolución. Entonces, nos dice que la diferencia de cuadrados entre el número de masa y el número de neutrones es igual a 481. Bien, a cuadrado menos z cuadrado es igual a menos c, al producto de a menos z por a más z. Entonces, a menos z por a más z es igual a 481. Pero a menos z lo tenemos aquí, ¿cierto? Y este es igual al número de neutrones. Entonces, reemplazamos a menos z, que es igual al número de neutrones, es igual a 13. Entonces tenemos 13 por a más z es igual a 481. Despejamos, 13 que está multiplicando pasa a dividir, y decimos que a más z es igual a 481 sobre 13. Lo dividimos y entonces a más z es igual a 37. Acá dividimos. Bien, pero tenemos a más z, pero a, el número de masa, ¿a qué es igual? Aquí está, es igual a número atómico más el número de neutrones. Entonces lo reemplazamos. Reemplazamos, a es igual a z más n más z, igual a 37. Ahora sumamos z más z, 2z más n, igual a 37. Entonces 2z es igual a 37 menos 13. N es igual a 13. Como acá está sumando, pasa a restar. Aquí está, pasa a restar. 37 menos 13. Ahora despejamos z. Z es igual a, entonces, 37 menos 13 es 24 entre 2. Este 2 que está multiplicando va a pasar acá a dividir. Ahora sí, entonces z sería igual a 24 entre 2, que es igual a 12. Pero no nos piden el número atómico, sino nos piden el número de masa. El número de masa, entonces, como decimos, es igual al número atómico más el número de neutrones. Entonces, ya tenemos el número atómico, que es 12. Y ya tenemos el número de neutrones que nos dan en el problema, que es 13. Entonces, el número de masa es igual a 25. Ya está.